Hola a todas y todos, soy Daniela, soy profesora de probabilidad y estadística. En este video vamos a platicar un poco acerca del procedimiento que tenemos que realizar para construir nuestros gráficos para la representación de comportamientos una vez que tenemos los datos agrupados dentro de una tabla de frecuencias. Vamos a estar trabajando con 4 gráficos distintos. 2 de ellos van a ser gráficos de barras y 2 de ellos van a ser gráficos de tipo lineal. Los gráficos de barra que vamos a trabajar, uno de ellos se llama histograma, el otro se llama así tal y cual, gráfico de barras. Nos ayudan ambos a representar el comportamiento estadístico de un conjunto de datos muestrales. En el caso del histograma, el gráfico opera sobre el conjunto de datos muestrales sin agrupar, es decir, los datos que tenemos por acá en crudo. En el caso del gráfico de barras, opera sobre los datos ya agrupados dentro de una tabla de frecuencia y toma como insumo para construir las barras, ya sea las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Posteriormente, los dos gráficos lineales que vamos a ver es primero el polígono de frecuencias, que es un gráfico lineal que me presenta el comportamiento de las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas, y la ojiva, que es un gráfico lineal que me representa el comportamiento de las frecuencias acumulativas y de las acumuladas relativas. En todos los casos, a excepción del histograma, vamos a estar trabajando con la marca de clase como valor representativo de nuestras clases para el etiquetado del eje horizontal. En el histograma no, porque el histograma lo hace de forma automática. Digamos que el histograma opera con un algoritmo de procesamiento automático que hace su propia distribución de los datos y que hace su propio etiquetado de los datos. Por lo tanto, digamos que es una herramienta un poco más automática que los otros gráficos. De igual forma, voy a explicar paso a paso cómo construir cada uno de ellos. Vamos a empezar primero a construir un histograma. Como se los comenté, el histograma va a estar construido a partir de los datos no agrupados, es decir, los datos que tenemos en la columna A, que corresponden a las mediciones de la hemoglobina glucosilada de un grupo de pacientes que se recolectó en un hospital. Para integrar el gráfico, cualquier gráfico de hecho, lo que primero vamos a hacer es seleccionar la información que queremos representar. En este caso, pues voy a seleccionar a la columna A. Voy a dar insertar. En insertar veo varias opciones. Me voy a la opción de gráfico y vemos que por default me está seleccionando como gráfico el histograma. Observamos aquí el gráfico de barras. Observamos que por default el gráfico me arroja un título y me arroja por aquí una leyenda para el eje horizontal que corresponde pues precisamente a los datos con los que estamos trabajando. La única situación es que acá en el panel de editor de gráficos, si nos vamos a la pestaña de configuración, vamos a observar que la serie que estamos generando me está dando por default un cierto rango de celdas. Lo que vamos a hacer es verificar si el rango de celdas que está considerando el gráfico es el rango correcto. Entonces, para revisarlo, me voy a dar aquí a donde dice 3 puntos. Bueno, le doy clic donde dice el nombre de la variable. Me doy clic aquí donde dice seleccionar un intervalo y observo que efectivamente el intervalo no es correcto porque me está integrando los valores desde la celda A1. En este caso, la celda A1 la voy a dejar así porque aquí hay una opción marcada que me dice que la fila 1 es el encabezado. Entonces no la voy a mover ahí, pero acá sí le voy a mover. Recordemos, en el video pasado, cuando construimos la tabla de frecuencia, habíamos definido que el intervalo de los datos estaba contenido en el rango de celdas desde la A2 hasta la A403. Por lo tanto, vamos a considerar el intervalo completito. Una vez que yo le doy a aceptar, podemos ver cómo tanto la forma del histograma como la cantidad de divisiones que tenemos en los valores del eje horizontal, como las frecuencias que se contabilizaron, cambiaron automáticamente en el momento en el que yo amplié el rango de selección de los datos. ¿Sí? Esto es porque justamente, como les comentaba, el algoritmo que construye el histograma designa o determina de manera automática cuál es la cantidad óptima
para representar el comportamiento de los datos en función del tamaño del conjunto. Sin embargo, si nosotros queremos modificar la cantidad de barras que estamos observando, porque a lo mejor queremos que estos valores que están a la parte extrema derecha del histograma se junten un poco, nos vamos a donde dice personalizar dentro del editor de gráfico, le vamos a dar clic donde dice histograma. Y aquí podemos cambiar el tamaño de los segmentos. Como les decía, en este caso el tamaño de los segmentos está en automático, pero nosotros podemos elegir, podemos cambiar aquí qué tamaño va a tener. Aquí es, si yo le cambié a 5, observamos cómo los segmentos cambian de 5 en 5 unidades dentro del rango de valores que abarca nuestra variable. Entonces, si yo quiero reducir a 2, a lo mejor para tener menos barras y observar un comportamiento más agrupado, pues le muevo aquí. Si quiero a 1, lo muevo a 1. Observamos aquí cómo tenemos un incremento equitativo en los valores que dividen las barras que estamos utilizando para representar los datos, y pues regresamos automático, es el valor que teníamos originalmente, ¿no? Que me hace una segmentación equitativa y proporcional de acuerdo al algoritmo para mejor representar los datos. En este caso, en el histograma ya no necesitamos modificar ni el título del gráfico, ni el eje de la etiqueta horizontal. ¿Por qué? Porque el gráfico ya lo genera de manera automática. Entonces, digamos que cuando queremos representar de manera gráfica el comportamiento estadístico de una variable de tipo numérico, el histograma pudiéramos considerar que es nuestra mejor herramienta. Ahora, vamos a generar un gráfico de barras, no desde la función del histograma, sino desde el gráfico que como tal se llama gráfico de barras. Voy a pasar este para abajo. Y me voy a ir a mi tabla de frecuencias, la tabla de frecuencias que construimos en el video anterior. Y cuando yo trabajo con los gráficos de barras, a mí me conviene trabajar ya sea con frecuencias absolutas o frecuencias relativas. En este caso, vamos a trabajar con frecuencias relativas para no poner los totales, sino los porcentajes de los totales para darme una idea del qué tanto por ciento de la muestra tiene cada una de mis clases. Entonces, me voy a seleccionar todas las frecuencias relativas. Una vez que seleccione las frecuencias relativas, me voy a insertar. Nuevamente le doy en insertar gráfico. Si se fijan, aquí me está generando automáticamente un histograma para la columna que yo seleccioné, para el rango de celdas que yo seleccioné, pero esto no me está dando nada de información correcta, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Aquí donde dice tipo de gráfico le voy a dar clic y voy a cambiar para otro tipo de gráfico y voy a buscar el tipo de gráfico que es barras o columnas. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? Estas son columnas apiladas, que es cuando se quieren representar más de una variable. Nosotros vamos a seleccionar el tradicional gráfico de columnas. Y bueno, observamos aquí que el comportamiento de las barras se parece mucho al comportamiento que teníamos en el histograma. ¿Por qué? Porque precisamente el histograma se construye a partir de la distribución de los valores de mi variable, que es justo lo mismo que hicimos cuando construimos nuestra tabla. Entonces, tiene sentido que el comportamiento sea muy similar. Lo único que pasa es que el histograma utilizó una mayor cantidad, digamos, de clases para dividir a los datos, por eso teníamos un comportamiento un poco más granular entre las barras, pero a final de cuentas nos está representando una tendencia y la tendencia es muy similar. También observamos otra diferencia, que es las barras están más separadas en el gráfico de columnas, porque tradicionalmente se utiliza para representar valores de variables discretas o variables que son cualitativas. Por lo tanto, esta separación me indica que hay una diferencia fundamental entre los valores que representa cada una de las barras. ¿Ok? Bien, vemos en el eje vertical, en este caso, estamos observando los porcentajes atribuidos a cada una de las clases y cada barra representa, en este caso, la frecuencia relativa para cada clase. Observamos también que en este caso, en el gráfico de columnas, no me coloca por default el valor de una variable, sino que me está tomando la información que tenemos como encabezado de la columna.
Entonces aquí nosotros vamos a modificar manualmente el título del gráfico y vamos a modificar manualmente la etiqueta del eje horizontal. Otro aspecto importante es que en este gráfico no estamos observando los valores que representan a la variable de que representan a cada clase de la variable, para tener una idea de, pues, oye, ¿qué valor es el que tiene este porcentaje? Pues no sé, necesitamos colocar esas etiquetas. Entonces, vamos a hacer primero esto, la colocación de las etiquetas numéricas que me representan los marcadores de cada una de las barras. Y esto lo vamos a hacer agregando un eje X a nuestra gráfica. Me voy a ir para acá, un poco para acá, porque vamos a utilizar la marca de clase. Le vamos a dar clic donde dice añadir eje X. Le vamos a dar clic en la tablita que me permite seleccionar un intervalo de datos y voy a seleccionar como intervalo las marcas de clase. Una vez que haya seleccionado las celdas donde se encuentran las marcas de clase, le doy a aceptar y observamos cómo automáticamente se están generando las marquitas de clase aquí, los valores numéricos, es decir, este es el valor que me representa a todos los valores contenidos en esta columna. Este es el valor que me representa a todos los valores contenidos en esta columna y así sucesivamente. Si se le cierra la columna de edición de gráficos, solo le damos doble clic y se vuelve a abrir. Bien, ahora vamos a cambiar el título. Nos vamos acá donde dice personalizar, títulos de gráfico y ejes. En título de gráfico, aquí nosotros podemos escribir el título que sea más adecuado para describir el gráfico que estamos presentando. En este caso, pues yo le voy a poner gráfico de barras. Solo así, gráfico de barras. Y en el eje horizontal vamos a ponerle el nombre de la variable. Dijimos que la variable era la hemoglobina glucosilada. Entonces, para poder cambiar el nombre de la etiqueta del eje horizontal y agregar una etiqueta en el eje vertical, en caso de ser necesario, le damos clic aquí y seleccionamos lo que queremos modificar. En este caso vamos a modificar el título del eje horizontal. Aquí, en lugar de relativa, le vamos a poner el nombre de la variable, lo que me representa la variable. Entonces, aquí es hemoglobina glucosilada. Y aprovechamos aquí para poner también las unidades. En caso de que la variable requiera una unidad específica de medición, aquí también la vamos a colocar. Si no mal recuerdo, no estoy completamente segura, pero creo que las unidades eran de miligramos sobre decilitro. No estoy muy segura, la verdad. Pero bueno, vamos a poner de ejemplo que estas son las unidades. Igual lo verifico y se los comento en clase en caso de que me haya equivocado en las unidades o después lo corrijo aquí en el archivo. Pero bueno, esto nos permite entonces editar el texto que vamos a colocar, la etiqueta que vamos a colocar en el eje horizontal. Y bueno, si lo deseamos, también podemos poner aquí una etiqueta en el eje vertical para tener un poco más de descripción del gráfico. Le damos clic título del eje vertical y en el título colocamos el valor que nosotros consideremos. Entonces aquí le voy a poner frecuencia relativa. Frecuencia relativa y automáticamente nos aparece. Entonces con esto hemos elaborado un gráfico de columnas o un gráfico de barras y un histograma, los cuales ambos me sirven para representar la tendencia de un conjunto de datos muestrales de manera gráfica, ¿verdad? Entonces vamos a mover este para acá para abajo para colocarlo a la par del histograma. Ok, entonces observamos que la tendencia es bastante similar, ¿de acuerdo? También aquí el histograma por default trabaja con frecuencias absolutas. Entonces, si quisiéramos convertirlas a frecuencias relativas, tendríamos que hacer por ahí un proceso de conversión de los datos. El siguiente gráfico que vamos a generar es un gráfico lineal. El procedimiento va a ser exactamente igual que el gráfico de columnas que acabamos de realizar. La única diferencia es que al seleccionar el tipo de gráfico, vamos a seleccionar un gráfico de líneas. Entonces, ahora vamos a hacer el gráfico de líneas para la frecuencia absoluta. Tanto el gráfico de líneas
que se conoce como polígono de frecuencias, como el gráfico de barras o el histograma, trabajan siempre sobre frecuencias absolutas o sobre frecuencias relativas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar en este caso sobre frecuencias absolutas. Selecciono el rango de celdas para el cual, en donde se encuentran, ubicadas las frecuencias que voy a utilizar para construir el gráfico. Nuevamente le doy en insertar, le doy en gráfico. Me genera de nuevo un gráfico de barras porque es el que se quedó por default por el procesamiento anterior. Entonces, en el editor de gráficos, le doy clic en gráfico de columnas y voy a cambiar por un gráfico de líneas. Le doy clic, observamos cómo tenemos aquí nuestro gráfico de líneas. Y bueno, voy a hacerlo un poco más pequeño para observar aquí los valores. Algunos autores, la mayoría de los autores recomiendan que los polígonos de frecuencia siempre inicien en una frecuencia igual a 0 y concluyan en una frecuencia igual a 0. En este caso, nuestro gráfico de líneas o nuestro polígono de frecuencias está iniciando en la primera frecuencia absoluta y está terminando en la última frecuencia absoluta, ¿verdad? Porque esos son los valores que yo le di. Entonces, si yo quiero que el gráfico inicie en 0 y termine en 0, entonces yo tengo que hacer una adecuación a los valores que estoy utilizando para generar el gráfico. Entonces, ecuaciones consisten en añadir un 0 antes de la primera clase, para la frecuencia absoluta antes de la primera clase, y añadir un 0 después de la última clase en la frecuencia absoluta, así como añadir dos marcas de clase nuevas, una a la que vamos a considerar la marca de clase anterior y una a la que vamos a considerar la clase posterior, las cuales las vamos a calcular a partir de nuestro ancho de clase que ya teníamos para la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o bueno, lo primero que voy a hacer para construir este polígono de forma, digamos, adecuada es copiar las frecuencias absolutas, las voy a pegar en otra columna. Voy a utilizar el pegado especial de solo valores, porque recordemos que para calcular estas frecuencias trabajamos con algunas fórmulas. Entonces, si yo veo un pegado simple, me va a marcar un error porque no voy a tener los valores que utilicé para las fórmulas. Entonces, pego solo los valores, coloco un 0 antes del 42, coloco un 0 después del 3 y luego de nuevo copio las marcas de clase, pego solo los valores porque también para las marcas de clase trabajamos con algunas fórmulas. Y luego, para la clase anterior, voy a tomar la primera clase y le voy a restar un ancho de clase. Es decir, le voy a dar igual, clic y luego menos, clic acá donde está mi ancho de clase, enter. Y luego para generar la marca de clase posterior, es decir, la última marca de clase, voy a hacer lo mismo, pero en lugar de restar, voy a sumar. A esta marca de clase le voy a sumar un ancho de clase, es decir, igual, clic donde está mi última marca de clase, más, clic donde está mi ancho de clase y enter. ¿Ok? Ahora sí, ya tengo las marcas de clase necesarias para poder representar a todo el rango de las frecuencias absolutas con los dos ceros que integré para que el polígono se cierre ahora sí, iniciando y finalizando en el eje horizontal. Vuelvo a seleccionar las celdas donde se encuentran mis frecuencias. Voy a dar insertar, gráfico. Voy a cambiar el tipo de gráfico. Recordemos que vamos a trabajar con un gráfico de líneas. Voy a mover esto un poco para acá y lo voy a hacer más pequeño para poder visualizar mejor. Y bueno, vemos aquí cómo ya el gráfico está tocando el eje horizontal antes de la primera frecuencia y por acá también después de la última frecuencia por los dos ceros que asignamos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos faltan pues los identificadores. Nos falta el título, nos falta el rótulo en el eje X y nos faltan los valores que van a representar a la variable en el eje X. Recordemos que los valores que representan a la variable los vamos a agregar con la función de añadir eje X. Nos vamos por aquí, le damos clic donde dice añadir eje X, le damos clic donde está la tablita para seleccionar el intervalo de valores
Y aquí en el intervalo le vamos a dar donde están todas nuestras marcas de clase que ya teníamos, más las dos nuevas que acabamos de agregar. Le damos Enter. Y bueno, observamos aquí que lo que pareciera ser un pequeño problema, pero en realidad no lo es. Pareciera aquí que las marcas de clase se situaron en valores equidistantes, enteros, para que si bien abarcan el rango de datos del conjunto, pues no me representan las posiciones donde están mis frecuencias. Entonces lo que vamos a hacer es tratar estos valores como si fueran valores textuales para que los considere etiquetas y no números. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir acá abajo. Tenemos por aquí unas opciones donde teníamos la serie. Si vemos, está tratada la columna N como etiquetas. Aquí voy a darle clic a lo de tratar las etiquetas como texto y vemos ahora sí cómo me transformó las etiquetas en el eje X y las está posicionando justamente donde están los valores de las frecuencias que yo quiero representar. Entonces, ahora sí, ya que colocamos las etiquetas correctas, nos vamos a insertar título y rótulos en los ejes. Nos vamos al título de gráfico, le voy a poner el título del gráfico y este gráfico dijimos que se llamaba polígono de frecuencias absolutas. Le voy a poner polígono de frecuencias absolutas. Y después le vamos a poner el rótulo en el eje horizontal, donde recordamos que el rótulo del eje horizontal siempre va a ser el nombre de la variable que está representando el gráfico. En este caso dijimos que era la hemoglobina glucosilada. Le damos clic porque es el texto que ya habíamos utilizado previamente. Y en este caso en el eje vertical voy a colocar yo la etiqueta denotando que estamos trabajando con frecuencias absolutas. Muy bien, listo. Con esto ya concluimos la creación de nuestro polígono de frecuencias a partir de las frecuencias absolutas y como les comentaba, este gráfico puede generarse con frecuencias absolutas o con frecuencias relativas. Voy a mover este gráfico hacia abajo para seguir trabajando con el último gráfico que nos hace falta ver en la sesión. Y el último gráfico que vamos a revisar es un gráfico que se llama ojiva. Nos ayuda a representar la tendencia lineal de las frecuencias acumulativas. Tanto el polígono como la ojiva son gráficos que nos permiten generar aproximaciones hacia las distribuciones de probabilidades que describen nuestros datos. No se preocupen, este tema lo vamos a ver más adelante en el curso, pero es solo para que sepan que estos gráficos realmente sí tienen una utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, para crear la ojiva vamos a hacer un proceso similar que lo que hicimos para el polígono, solo que vamos a copiar en este caso las frecuencias acumulativas. Bueno, vamos a trabajar con las acumuladas relativas para ver cómo incrementan los porcentajes. Si voy a dar clic a los valores de las frecuencias acumuladas relativas, le voy a dar copiar, le voy a dar por aquí pegar especial solo valores. Tenemos aquí los valores porcentuales pegados en la gráfica y lo estoy haciendo así porque aquí voy a agregar un valor que va a anteceder a la primera frecuencia acumulada porque al igual que el caso del polígono, la ojiva esta debe iniciar siempre en una frecuencia acumulada igual a 0. Esta sí termina en la última frecuencia acumulada que integra el 100% de la muestra, pero debe de iniciar en una frecuencia acumulada igual a 0. Entonces, por eso hicimos este proceso de agregar los valores del 0 al inicio. Y el proceso de construcción es exactamente el mismo proceso que usamos para generar el polígono, porque al igual es un gráfico de líneas. La única diferencia pues es la variable dependiente sobre la cual lo estamos construyendo, en este caso que es la frecuencia acumulada relativa. Me voy a inserto gráfico, me generó por defecto un gráfico de columnas, vamos a poner un gráfico lineal. Tenemos por aquí nuestro gráfico lineal que se mira justo como se debe de mirar una ojiva. Y lo voy a hacer un poquito más pequeño para visualizarlo mejor en la pantalla. Y al igual que el otro, pues necesitamos generar las etiquetas para el eje X. En este caso, nuestras etiquetas van a ser las marcas, iniciando con la marca anterior a la primera clase, pero finalizando en la marca de la última clase. Es decir, esta última marca ya no la voy a utilizar. Me voy a añadir eje X,
seleccionar intervalo de valores. Voy a seleccionar desde la marca anterior hasta la marca de la última clase construida. Le doy a aceptar y pasó lo mismo que con el polígono. Vemos que los datos nos los está representando de forma numérica. Los vamos a transformar para que se representen de forma textual y me generen los valores representativos de las frecuencias acumuladas. Nos vamos a personalizar, incluimos el título del gráfico para que quede registro de cómo se llama nuestro gráfico. En este caso, el gráfico se llama ojiva, correspondiente a las frecuencias acumuladas porcentual. Entonces le voy a poner ojiva porcentual. Y vamos a colocar el título en el eje horizontal. Nuevamente es el nombre de la variable. Y nos vamos al título del eje vertical. En este caso va a ser la frecuencia acumulada relativa. Bien, listo. Con esto ya concluimos los gráficos de frecuencia que necesitamos para representar el comportamiento de un conjunto de datos muestrales. Me voy a ir por acá para abajo para ponerlos todos juntos. En la próxima sesión vamos a trabajar el proceso de análisis, es decir, qué representa que mi gráfico tenga, por ejemplo, esta pendiente tan pronunciada aquí y que acá tenga un comportamiento aproximadamente constante. ¿Qué significa que los datos estén concentrados en estas clases y en estas otras clases haya tan pocos valores? Esto corresponde a la etapa de análisis descriptivo de los datos, pero esto va a ser material para otro video. El objetivo de este video era únicamente presentarles el procedimiento para la construcción de los gráficos, que es justamente lo que necesitamos para realizar la tarea de esta semana. Espero que les haya quedado claro. Espero que ahí estén avanzando con sus actividades y cualquier duda, ya saben, los estoy leyendo y estoy atenta de sus dudas y de sus correos para poder resolverlos de manera oportuna antes de que finalice la fecha para la entrega de las actividades. Nos vemos pronto.